Listo, muchachos, muy buenas tardes. Escuchan bien el PDF. ¿Me confirman, por favor, para iniciar de una vez? Pues sí, claro, profe. ¿Y el PDF? Excelente. Listo. Listo, muchachos. Entonces decíamos que vamos a iniciar con lo que tiene que ver con conocimientos policiales. Esto abarca un poco lo que tiene que ver competencias ciudadanas, ya que las competencias ciudadanas y los derechos humanos y el tema constitucional básicamente son lo mismo. Entonces, estudiar la Constitución o estudiar las competencias ciudadanas nos puede ayudar para tres temas. Decíamos que las competencias ciudadanas tienen un valor del 15% del examen, pero como nos ayuda a derechos humanos y nos ayuda a Constitución, tiene prácticamente un valor casi del 30% del examen. Estudiar esto de competencias ciudadanas nos puede ayudar el 30% del examen. Y lectura crítica, que nos ayuda para todo el contexto, nos ayuda para todo el examen. Esas son la base primordial, fundamental del examen son lectura crítica y competencias ciudadanas. Entonces, decíamos que la competencia ciudadana nos la van a evaluar desde tres pensamientos o de tres dimensiones o tres esferas. Que el primero es el pensamiento social, el segundo es el pensamiento multiperspectivista y el tercero es el pensamiento reflexivo o sistémico. Entonces, ¿cuál es el pensamiento social? Es poder comprender las problemáticas por, digamos, la interacción social que hay. Entender que una persona que pertenece a una etnia tiene una cultura diferente, por lo cual tiene un pensamiento diferente a una persona de la ciudad, ¿cierto? O a una persona que sea, digamos, afrodescendiente o raizal, tiene una cultura diferente, va a comprender o va a actuar diferente, es diferente, en unas circunstancias a una persona que es de la ciudad o que es de otra cultura, ¿cierto? Por ejemplo, la comunidad ron es muy diferente a las etnias, ¿cierto? A los indígenas, digamos, o a los afrodescendientes, y se ve hasta en las regiones. La región Caribe es muy diferente, ¿cierto? A otra región. Entonces, poder comprender que estas personas van a tener una interacción eh, diferente nos ayuda a comprender una cosa que es las diferencias, las circunstancias eh, crean un roce social. Estas diferencias, cuando se escalan, llegan a ser un problema. El problema, las dos partes están, digamos, están en roce, pero no han encontrado una solución, pero podría haber un planteamiento para solucionar esto. Si no se soluciona un problema, ¿qué pasa? Llega a ser un conflicto. Y el conflicto, las dos partes creen tener la razón. Lo que sucede con el conflicto interno, digamos, las guerrillas creen que ellos tienen la completa y absoluta verdad. El Estado también cree que él es el único que tiene la verdad. Nacen los paramilitares o las autodefensas y creen tener ellos la verdad. Están las BACRIM y ellos creen tener la verdad. Entonces, ahí ya hay un conflicto. ¿Por qué? Las diferencias escalaron a un problema y el problema se llevó a un conflicto porque todas las partes creen que ellos son los que están o los que tienen la razón, y ya ahí en un conflicto es muy difícil solucionar. Esto este es el pensamiento social. Reconocer opiniones, analizar críticamente una información. En este examen, ¿qué nos van a plantear? Em, Diferentes culturas donde hay circunstancias que se enfrentan, ¿cierto? Em, un indígena salió a la población civil y cometió un ilícito o cometió una acción que para él no es inmoral. Entonces, es un pensamiento que tenemos que analizar objetivamente el hecho, ¿cierto? Sin meterle prejuicios y poder esclarecer la información que hay ahí. ¿Cómo se puede esclarecer esa información? Teniendo presente la Constitución Política de Colombia, cómo está estructurado el Estado, ¿cierto? Y conocer el sistema político, el balance de poderes dentro del Estado y reconocer, digamos, que el Estado es eh, multicultural. Listo. Teniendo ese pensamiento, pasamos al pensamiento de multiperspectivismo. ¿Qué es? Es poder comprender y analizar, interpretar las diferentes perspectivas, ponerme en los zapatos del otro, en la situación del otro. ¿Cómo actúa el otro? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Listo? Entonces, poder comprender la realidad social que hay dentro del país, poder comprender las problemáticas y dar unas soluciones a estas problemáticas
basadas que en la norma, ¿cierto? Entonces aquí nos van a exigir que sepamos los mecanismos de participación, los mecanismos de protección, el balance de poderes y, digamos, los deberes de los ciudadanos y también los derechos de los ciudadanos. En este pensamiento tenemos que tener muy claro eso. Entonces, nos pueden dar una pregunta. Hay un río que una empresa lo está contaminando y está afectando a una población. ¿Qué podría usted utilizar para defender los derechos de esa población? Entonces, aquí nos vamos a los mecanismos de protección y nos pueden colocar el mecanismo, digamos, una acción popular o una acción de grupo. Ambos son parecidos, no lo hemos visto todavía, pero los vamos a ver más adelante. Acá están en el PDF, yo se los envié y aquí están. ¿Qué necesito, muchachos? Miren, parte clave de esto, que ustedes aprendan a diferenciar los mecanismos, aprendan a diferenciar los de participación y los de protección. Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Por ejemplo, aprendan a diferenciar el plebiscito, el referéndum. Aprendan a diferenciar la acción de grupo a la acción popular. Es importante. Sería muy fácil para mí decirle, miren, muchachos, la acción de grupo es esto y la acción de popular es esto. Listo. Pero el examen no le va a decir a usted, diga que es una acción de grupo o diga que es una acción popular. No. El examen, lo que decíamos, lo va a llevar es a corcharlo. Lo que quiere el examen es que usted se confunda. ¿Por qué? Porque los que se confundan menos o sepan manejar el miedo o sepan dar soluciones rápidas son los que necesito que obtengan un grado más arriba para que me direccionen, ¿cierto? Entonces, la base del estudio de nosotros, ¿cuál es? Aprender a diferenciar, aprender a no dejarme confundir. ¿Qué es lo que me quieren preguntar y cómo lo voy a responder? Esa es la base. Por eso vemos mucho lo que tiene que ver con lectura crítica y competencias ciudadanas, porque la base es poder diferenciar. Muchos tienen el concepto. Usted le pregunta qué es una acción de grupo y le dicen tal cual está el texto. Usted le dice qué es una acción popular y le dicen tal cual como está ya en la Constitución. Pero, ¿qué es la esencia del estudio o para qué estamos nosotros aquí? Para aprender a diferenciar, a no dejarnos engañar. Entonces, el pensamiento multiperspectivista, vamos a analizar eso. ¿Cuándo utilizo esta acción de grupo? ¿Cuándo utilizo esta acción popular? ¿Cuándo utilizo el mecanismo de referendo? ¿Cuándo utilizo el mecanismo de plebiscito? ¿Cuándo hago una consulta? ¿Cierto? Esto es importante. Por eso al último del PDF hay un cuadrito donde diferencia cada uno. Necesito eso. Que transcriban en su agenda y digan, venga, es que la diferencia de la acción de grupo es esto. La diferencia del referendo es esto. Necesito que lo hagan. ¿Listo? Necesitamos saber geografía, historia, un poco, lo básico. ¿Por qué? Desactivó una alarma. Porque esto nos ayuda a descifrar algunas problemáticas que nos van a plantear en competencias ciudadanas. Competencias ciudadanas es solo descifrar situaciones, lo que decía. La diferencia entre dos personas se crea un roce. Ese roce llega a un problema. El problema se puede dar solución porque las dos partes están dadas a solucionar, digamos. Pero cuando las dos partes creen tener la razón, se crea un conflicto. Entonces, yo a partir de reconocer eso, puedo dar una respuesta teniendo en base conocimientos de geografía, conocimientos de historia, conocimientos de constitución, sobre todo constitución. Aquí aplicamos mucho constitución. Por eso yo les decía, si pueden resumir o transcribir la constitución desde el preámbulo, desde el preámbulo hasta el 270, el artículo 270, creo que ahí termina de la función pública. Hasta ahí sería excelente, sería bueno. Si no, pues transcriban los PDFs, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar para competencias ciudadanas, derechos humanos y para constitución. Listo, teniendo ese pensamiento, primero el social, que era identificar la problemática, que diferentes factores interactúan en la sociedad, teniendo el pensamiento multiperspectivista, que es ponerme en los zapatos del otro, comprender al otro desde sus dimensiones, llegamos al pensamiento reflexivo o sistémico, ¿cierto? Y sistémico. ¿Qué es? El normal concurrir de las cosas. Entonces, en este pensamiento yo tengo que analizar una situación política, una situación económica o una situación cultural y poderle dar una solución a través de los conocimientos que yo tengo de la Constitución. Entonces, adoptar una postura crítica.
Criticar no es solamente hablar mal de una cosa, es poder dar mi opinión objetivamente o subjetiva, ¿cierto? Poder interpretar y poder plantear una solución. Criticar es poder decir, venga, es que lo que está mal es esto, debemos arreglarlo. O lo que estaría bien es esto. Eso es una posición crítica, que yo dé la opinión, ¿cierto? Eh, hacer efectos de esa intervención o decir cuáles serían los efectos. Es lo que se espera utilizando este mecanismo es esto, es el producto esperado, ¿cierto? El resultado esperado. Y un resultado, ojo con los resultados no esperados, ¿cierto? Un resultado no esperado es esto, o sea, lo contrario de lo que yo quería que sucediera. Esto no lo califican o no lo evalúan en dónde. Poniéndolo en una situación como el pico y placa. Una solución esperada o un, digamos, un resultado esperado de colocar un pico y placa es que se reduzcan las emisiones de contaminantes, ¿cierto? Un resultado no esperado es que las personas por salir todos los días compren dos carros. Entonces ya habría más carros en la ciudad. En vez de disminuir, lo que hago es que los aumento. Estas son, digamos, unas preguntas posibles de este pensamiento reflexivo, ¿cierto? ¿Cuáles serían los resultados de esos efectos de lo que planteamos? Las dimensiones que favorecen o desfavorecen otras. Entonces, si yo le ayudo a que se construya una eh, carretera pasando una selva, entonces yo ayudo a la comunidad de la ciudad, ayudo a la industria, ayudo a crecer la economía, pero ¿cuáles dimensiones afecto? Afecto la cultura de una comunidad indígena que vive ahí, afecto el patrimonio cultural del país, ¿cierto? Porque dentro de la república, eso lo vamos a ver más adelante, la república está el patrimonio material e inmaterial, y dentro de este inmaterial están las culturas. Entonces yo estoy afectando la república. Entonces, aquí en este pensamiento reflexivo, voy a ver si yo ayudo a una parte, se va a afectar otra parte. Entonces tengo que analizar bien estas situaciones y tengo que explicar cuáles son los efectos de ese o de esa interacción o de lo que yo hice, ¿cierto? Bueno, esto básicamente es las competencias ciudadanas. Esto es lo que evalúan. Para eso me sirve, o sea, me sirve entender cuál es lo que evalúan para yo articularme o desplazarme dentro de estos pensamientos. Yo digo, "Ah, esta pregunta quiere que yo le dé los efectos, esto es reflexivo, entonces yo voy a interactuar con esto. Esta pregunta me habla de mecanismos de participación, esto es multiperspectivista, entonces yo me tengo que poner en el puesto del otro. Esta pregunta me habla de una diferencia cultural, esto es un pensamiento social, yo tengo que responder de acuerdo a lo que habla la Constitución, ¿cierto? Entonces, mire que el saber qué me evalúan o cómo me evalúan me va a ayudar a responder. Es como si yo tuviera la solución dada antes de que me pregunten. Listo. Tengo cómo evaluar las competencias ciudadanas. Ahora voy a irme a lo que tiene que ver un Estado. Entonces, las competencias ciudadanas se basan en entender el Estado, entender cómo está articulado, cómo se creó y entender la normatividad que se creó para ese Estado. Entonces, vamos a hacer una semejanza que, voy a verlo más pequeño, una semejanza que queremos crear un Estado. Pues somos un grupo del grupo de estudio, ¿cierto? Nos vamos a crear un Estado para nosotros mismos, para nosotros solitos, un país. Entonces, lo primero que necesitamos para crear ese país es tener tres factores o tres paticas. Estas tres paticas, ¿qué es? Primero, el territorio. Yo decir, mi estado, mi país va a ser este territorio. Si yo no tengo territorio, ¿cómo voy a saber cuál es mi país? Lo primero es el territorio, ¿cierto? Después de ese territorio, ¿qué necesito sí o sí tener? La población que viva en ese territorio, porque si no, no me va a representar, ¿cierto? No va a representar el país. Después de tener territorio y población, ¿qué necesito? Tener un gobierno o alguien que dirija ese país. Entonces, estas son las paticas. Estas son las tres paticas. Vamos a ver si tengo acá el lapicerito. Sí, aquí. La patica territorio, la patica población, población, aquí, y la patica gobierno. Son las tres paticas, profe, pero ahí hay muchas más cosas. Es todo eso que está ahí. Cada una de esas paticas tiene una articulación o cómo se hace. ¿Listo? Entonces, digamos, yo tengo el territorio. El territorio es la extensión de tierra
¿cierto? Puede ser terrestre, marino, subsuelo y aéreo. Eso es mío, eso es mío. Yo voy a decir hasta aquí, hasta el palo de mango, por tierra, por debajo de la tierra y por encima de la tierra. Ah, pero, listo. Por fuera de la tierra, digamos en el aire, va a ser eh, mi territorio, hasta el palo del mango. Listo. Del palo de mango al palo de guayaba. Ya tenemos el territorio. Entonces se va a manejar el suelo, subsuelo, espacio aéreo, todo esto que es marítimo, ¿cierto? Entonces está la costa o la frontera de mar, después viene la zona contigua, luego viene el mar, al mar territorial, luego la zona contigua, luego eh, lo que es digamos, la extensión de mar económico y después vienen, digamos, algunos acuerdos que se han hecho, pero esto es por mar. Por aire también, y el espacio electromagnético, o sea, las ondas, también puede llegar hasta un límite. Esto es importante tener y defender el territorio, porque si no tenemos el territorio, dejaríamos de funcionar como país, ¿cierto? Listo, ya tenemos el territorio. Ahora dentro de ese territorio vamos a meter unas personas que van a vivir, que son la población. Esa población puede ser la nación, que son los nacidos en ese territorio, o la población extranjeros. Extranjeros. No son nacidos en este lugar, pero llegaron a vivir, quieren vivir ahí o están de paso. Entonces hay que tener presente una cosa, tanto la nación como los extranjeros tienen que responder a toda la normatividad, a todas las leyes, tienen que acatar las leyes y lo planteado en ese territorio, porque está en el territorio donde están esas leyes. ¿Listo? Entonces, tanto nacionales como extranjeros tienen que cumplir la constitución que se va a crear luego. Listo, que va a cumplir las normas. Entonces, la nación, conjunto de personas que viven en un mismo lugar de origen, bueno, que nacieron en ese lugar, en ese territorio. ¿Listo? Digamos, en nuestro caso, pues, las nacidas en Colombia son la nación. Cuando usted le habla en la Procuraduría de la Nación, es porque ellos defienden a los que nacieron en el territorio, o sea, son de la población. Cuando le hablen la Contraloría de la República, es porque está defendiendo los recursos de este país. Mire que son palabras diferentes. O sea, aquí vamos a comenzar a descifrar. No es lo mismo Estado, no es lo mismo país, no es lo mismo república, no es lo mismo nación, no es lo mismo, ¿cierto? Listo, los extranjeros, los que no nacieron en Colombia, pero viven en Colombia o están de paso. Aun cuando estén de paso, tienen que cumplir la normatividad de Colombia. Listo. Tenemos la nación y los extranjeros. Dentro de esta nación hay unos ciudadanos que son los ciudadanos en ejercicio, que tienen garantizado el derecho para poder elegir y ser elegido, digámoslo así. ¿Qué necesitan tener esos ciudadanos para ser ciudadanos en ejercicio? Necesitan ser mayores de 18 años, no estar cumpliendo una pena, no estar cumpliendo una pena, ¿cierto? No estar condenados o, digámoslo así, presos, digámoslo así, no estar en una cárcel, o cumpliendo una pena afuera de la cárcel, pero cumpliendo una pena, digamos, no carcelaria, ¿cierto? Y no ser de la fuerza pública, porque los de la fuerza pública no pueden votar, ¿cierto? No pueden votar. Listo. Entonces, si hay una persona que sea mayor de edad, no esté cumpliendo una pena de prisión y no sea la fuerza pública, esa persona va a poder votar, va a ser un ciudadano en ejercicio. ¿Listo? Esos ciudadanos en ejercicio eligen a unas personas que van a tener la voz de todos, que son el gobierno, ¿cierto? Cuando decimos que todos participamos en la democracia, en las decisiones que toma un país, es verdad. Lo que pasa es que algunos lo hacen directamente, opinan directamente, como los presidentes, ministros y ellos, o los senadores, y otros lo hacemos indirectamente. O sea, elegimos a unas personas, elegimos a unas personas para que hablen por nosotros. Usted va a ser el vocero, como en el colegio, el vocero, el representante de los estudiantes, ¿cierto? Lo que decía ese representante de estudiante era lo que decían todos los estudiantes. Si el vocero decía, no, es que la verdad no queremos una piscina en el colegio, pues era lo que querían todos los estudiantes, no querían piscina, ¿cierto? Pues este gobierno se va a entender, aquí cuando hablo de gobierno, perdón porque allá mencioné otros dirigentes, pero en base, lo que son gobierno es
presidente, sus ministros y directores de órganos administrativos. El presidente es elegido por voto popular, los ministros por libre nombramiento o remoción, o sea, que quiere decir que, venga, usted va a ser el ministro de tal, usted va a ser el ministro de tal. ¿Sí, listo? Y los directores de órganos administrativos también son por libre nombramiento y remoción. ¿Quién los estipula o quién dice quién son? El presidente. Listo. Ya tenemos el territorio y tenemos la población, que dentro de esta población está el gobierno, ¿cierto? Son las tres paticas, territorio, población y gobierno. Profe, entonces esto que está por fuera, ¿qué es? Es como unas figuras que marcan a todo el país. Entonces hablamos de república. Cuando hablamos de república, ¿qué es? Es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegido por los ciudadanos y protege el patrimonio material e inmaterial. Entonces, cuando hablamos de república, básicamente habla de esto, de la estructura de que lo que está dentro del territorio lo pertenece a todos y tiene que ver con lo material e inmaterial. Le pertenece a todos. Que va a tener unas personas que la administran, que las organizan, es otra cosa. Pero todos los que están dentro del territorio son dueños de la república, son dueños de todos los recursos que están dentro del territorio. Listo. Hablamos después de Estado. ¿Qué es el Estado? Es el conjunto de instituciones que posee digamos, ese territorio, posee unas instituciones y un gobierno que administra, que organiza, ¿cierto? La organización del Estado, cuya máxima autoridad es elegido, no, perdón, estoy leyendo mal. Es el conjunto de instituciones que poseen la potestad para establecer normas que regulan a la sociedad. El Estado es eso. Mire, aquí va a estar organizado el presidente, estas son las ramas del poder, digamos, el ejecutivo, aquí va a estar el legislativo, va a estar el Congreso, ¿cierto? Y acá va a estar el judicial, ¿cierto? Van a estar todos los despachos que tienen que ver con lo judicial, todos los órganos y jueces y todo esto. Listo. Entonces, todo ese conjunto, esa organización, esa estructura es el Estado. Cuando hablamos de Estado es lo, lo organizado, son las instituciones. Luego hablamos de país. Profe, pero país y Estado no es lo mismo. No. País es, bueno, acá me falta una tilde, ¿cierto? Pero país es la representación internacional. Entonces, nosotros los grupos, el grupo de estudio, creamos nuestro propio, digamos, llegamos al territorio, la población de nosotros llegamos al territorio y creamos nuestro propio estado, ¿cierto? Pero ese estado, para ser representado afuera, con otros estados, tomaría la representación de país. ¿País qué es? Es un organismo que toma sus propias decisiones. Entonces, internacionalmente se llama país. País. Entonces, es una comunidad social con organización política, ¿cierto? Porque tiene un estado, ¿cierto? Una organización política en común, tiene un territorio, unos órganos de gobierno, es soberano e independiente de los demás. No es una colonia, es independiente, ¿cierto? Políticamente de otras comunidades. Entonces, se llama país. Cuando hablo de país, es que él mismo se administra, que él mismo se manda, él mismo organiza sus instituciones y él mismo establece sus normas. Tiene autonomía. Por eso un país tiene que respetar a otro país. Nosotros no podemos ir a decir a Venezuela, Venezuela, venga, haga lo que nosotros queremos. No, porque él es un país. Él se auto determina o autorregula. Tiene sus balances, sus poderes internamente. Ellos determinan cómo se van a organizar y cómo se van a mandar ellos mismos. ¿Listo? Es la representación internacional. Cuando hablamos de país, es la representación internacional. Cuando hablamos de Estado, es la organización de instituciones. Cuando hablamos de república, es los recursos materiales e inmateriales. Cuando hablamos de población, es el conjunto de todas las personas que están en el territorio. Cuando hablamos de nación, son todos los nacidos en Colombia. Cuando hablamos de los extranjeros, son los que no nacieron en Colombia, pero viven en Colombia o están de paso. Cuando hablamos de los ciudadanos en ejercicio, son las personas que están facultadas para poder elegir, ser elegidos, ¿cierto? Cuando hablamos de territorio, es toda la extensión de tierra, mar, aire que hay, digamos, dentro o que estipula eh, dónde va a estar la nación y que va a tener un Estado y un gobierno. ¿Listo? Hasta dónde llegan los límites. Esto como base, muchachos, para tener presente, digamos, qué es república, qué es nación, qué es país, para cuando hablemos más adelante de la Constitución. Entonces, la base fundamental
país o un estado, digámoslo así, es que tener un territorio, tener una población y esa población tener un gobierno, unos dirigentes. ¿Por qué, profe? Porque todos no podemos opinar directamente, porque necesitamos que hay personas que estén personas ocupadas en la parte industrial, en la parte del agro, que es fundamental, el agro es el que da la economía, ¿cierto? Si no hay personas trabajando todos los días en el agro, la economía se cae. Si no hay personas trabajando en la industria, la economía se cae. Entonces necesitamos que esas personas que están ocupadas trabajando deleguen a alguien que hable por ellos. Entonces por eso se organiza y se crea el gobierno y se crea, digamos, eh, esa elección o esa opinión de forma indirecta. Yo elijo a alguien para que hable en mi representación. Lo que diga esa persona es lo que dice millones de personas, digamos, un presidente. 10 millones de personas pensaron que él era el más idóneo para representarlas. Lo que diga ese señor lo está diciendo no él, lo está diciendo 10 millones de personas. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí, vamos a ir haciendo repaso. Tenemos cómo nos va a evaluar la competencia ciudadana, los tres pensamientos, y tenemos cómo está estructurado el Estado. ¿Qué habla cada palabrita de esa? ¿Qué determina cada palabrita de esa? ¿Cierto? Que es Estado, que es nación, que es gobierno. Listo. Resulta que nos fuimos para el territorio, creamos, tomamos nuestro territorio, sabemos cuál es la población que va a estar ahí y decidimos un gobierno. Pero ahora, ¿qué clase de gobierno vamos a tener? Necesitamos saber qué clase de gobierno. Hay demasiadas formas de gobierno y son respetables. Cada país tiene su forma de gobierno y nadie se puede meter a cómo tiene esa estructura de gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el gobierno? Básicamente, ¿qué es un gobierno? Un gobierno es ejercer el poder para resolver o minimizar el choque entre intereses sociales. ¿Cómo decir? El hermano mayor quiere que comamos pizza. El hermano mediano quiere que comamos hamburguesa. El hermano menor quiere que comamos burritos, ¿cierto? Si no hay un papá que diga, no, lo que vamos a comer es esto. Si no hay un papá o una mamá, ¿cierto? Que diga qué es lo que vamos a hacer, esos tres muchachos se agarrarían a las trompadas o a los puños, ¿cierto? Se pegarían y a la final terminarían llorando, golpeados y sin comer, porque no se pusieron de acuerdo. Entonces necesitamos que haya un papá. ¿Y cuál es el papá? El papá gobierno. Él es el que va a decir qué vamos a hacer. Entonces, es el, digamos, el tener un gobierno es solamente decir tener unas personas allá para que ejerzan poder, presión. El gobernar es poder, es imponer, de algún modo. Se escuchan partes, pero dice, venga, la parte más objetiva o el balance lo vamos a dar a favor de esto. Entonces, el gobernar es aplicar autoridad, poder encima de otro. Profe, eso suena feo, suena como si fuera un dictador. Sí, pero básicamente la política es eso. La política es eso. La política es ejercer poder. Listo. Y las personas tienen que decidir a quién van a dejar que ejerza poder encima de ellos. Es así. Listo. Ese poder o esa política tiene tres paticas. Las tres paticas son la autoridad, la dominación y la legitimidad. Entonces, la autoridad es la potestad de tomar decisiones que son obedecidas. Oh, tienen que ser obedecidas para que el gobierno tenga poder. Listo. La dominación, tener el control de las instituciones y de la población. Si usted no tiene control de las instituciones y no tiene control de la población, se le cae el gobierno y se le cae el Estado, se le cae. Por eso muchas veces te salen en la noticia diciendo, es que el gobierno está perdiendo el poder o las instituciones no están siendo obedecidas. Entonces, digamos, los comunistas o esto, no quiero meterme en estos temas porque va a ser muy complicado y sé que hay muchas pasiones con esto. Yo trato de no tener pasiones ni con izquierda ni con derecha, no, todo es lo mismo, todo está mal, pero bueno, en el examen no está mal, todo está bien, todo está bien. Listo. Entonces, el tener control en instituciones y en población es la dominación. Para que un Estado o un gobierno se aplique bien, tiene que estar dominando a la población, dominando a las instituciones. Si las instituciones no cumplen ni la población no cumple, se cae el Estado. Por eso es que hacen tantos paros. ¿Para qué? Para perder esta dominación, para perder esta autoridad. Ahora, la legitimidad. Entonces, es la justificación, es la conformidad del poder, es aceptar por consenso general que
lo dominen. Profe, eso suena feo. Sí, suena feo, pero es así. Es aceptar que decir, el presidente está allá, no estoy de acuerdo, pero él me manda, él me domina. Ya. Es decir, eso. Esa es la legitimidad. Mire que la legitimidad abarca la dominación y la autoridad. Es básicamente lo importante es que el Estado, el gobierno, sobre todo el gobierno, tenga legitimidad. O sea, que todos crean en él, todos le obedezcan, quieran o no, le hagan caso. Listo, listo. Ya teniendo esto, vamos a mirar que ya estructuramos qué es el gobierno o qué es la política que vamos a manejar. Ahora, ¿cuáles son los sistemas políticos que vamos a utilizar? Entonces, está la autocracia, la dictadura, la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria y la democracia, ¿cierto? Aunque esta palabra democracia es como una utopía, en realidad porque es Me pongo a complicado la bandera. llevarla al ejercicio, complicado. Pero digamos que sí hay democracia en el país y en el Estado, ¿cierto? Autocracia es la voluntad de una sola persona y es la opinión absoluta. Digamos, ¿cómo hacían estas autocracias? Decían que las leyes eran el mandato de Dios. Entonces, el consejo tal, en base a los fundamentos de Dios y teniendo como presente Dios, dicta la siguiente norma. Esto se hacía anteriormente. ¿Qué sucedía con esto? Que llegaba en choque la política con la religión y estaban muy ligados. Y ahí aparte llegaba la ética y la moral y llegaba un conflicto muy grande. Y todo se decía que la ley era la ley de Dios. Entonces decía, matar a una persona por ser infiel y es la ley de Dios y la mataban. Entonces aquí se perdían como los derechos. Había una sola persona que opinaba. Entonces el rey decía, yo soy el rey y yo soy designado por Dios y yo quiero matar a estas personas y las mato y ya, ¿cierto? Bueno, después sigue la dictadura. Hay formas de dictadura. Una puede ser dictadura por descendencia porque obtuvo el puesto, digamos, de su padre, de sus familiares, ¿cierto? Otra dictadura por un golpe de Estado, ¿cierto? Y hay otra dictadura que es por democráticamente. Se monta en el poder por ser elegido, después dice, venga, pero es que 4 años no son suficientes, 8 años. Luego, no, venga, 8 años no son suficientes, 16 años. Venga, 16 años como que quedaron poquitos. Vamos a hacerlo esto de por vida. Y se quedan en el poder, una dictadura. Puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de no centro, de abajo, de arriba, pero si se queda en el poder, ya pierde toda esencia, sobre todo porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ahí van las dictaduras. En las dictaduras, ¿qué pasa? El poder es absoluto y es concentrado en un dictador. Entonces, el dictador dice, venga, vamos a hacer una cosa, que ya no haya procuraduría. Vamos a hacer una cosa, que ya no haya contraloría. Vamos a hacer una cosa, que ya no haya congreso, que ya no haya senado ni haya asamblea. Yo digo que se hace. Listo. Y es muy peligroso porque, lo que digo, un poder absoluto corrompe absolutamente y lleva a demasiados pues, desastres. Listo. Después viene la monarquía absoluta. La monarquía, una familia o unos adinerados, una clase social, tiene el monopolio, el control de todo. Control de todo. Y ellos estipulan o dicen o qué se va a hacer y qué no se va a hacer. ¿Cierto? El monarca tiene el poder absoluto. Puede ser una persona o puede ser una familia, o una clase social o unos dirigentes, ¿cierto? O 10 familias, como pasan en algunos estados, en otros países, que pasa que 10 familias se rotan el poder. También podría llamarse, aunque no es, podría llamarse como monarquía. Listo. Monarquía parlamentaria, perdón. Entonces, el monarca ejerce el poder de jefe de Estado. Ojo, de jefe de Estado, o sea, el jefe de todas las instituciones. ¿Cierto? Bajo el control del legislativo, o sea, el parlamento, que puede ser el Congreso. Congreso. O sea, el Congreso hace un balance para que el monarca o el que toma las decisiones no haga lo que se le dé la gana, ¿sí? Sino, venga, contrólese, cálmese ahí. Lo hace el parlamento, ¿cierto? Y el poder del Ejecutivo. Entonces, acá, digamos, hay países que manejan así como España. Tiene el reinato, pero también tiene el parlamento, pero también tiene un dirigente que puede manejar el ejecutivo.
Entonces tiene como una estructura bien compleja y tienen que ponerse de acuerdo todos para tomar determinaciones. Puede ser malo en cuestión de que pues, se demoran más, o puede ser bueno en cuestión de que las decisiones que toman son bien conscientes. O puede ser malo porque se puede presentar para corrupción. Venga, yo le digo sí, sí, pero si usted me da tal cosa. ¿Listo? En política, muchachos, no se apasionen, o en estructura de Estado no se apasionen. Todo puede ser tomado para muy bueno o para muy malo, no importa. Pero en el examen todo es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar mal de algo que yo represento o que voy a representar. ¿Listo? Tomaba yo un ejemplo, una panadería. Yo lo voy a contratar a usted para que sea el administrador de mi panadería. Pero en la entrevista de trabajo usted me dice, las panaderías engordan a las personas se enferman porque comen pan, el pan de acá es muy malo, el pan de acá es más caro, el de Doña Pepita es más barato, la verdad, esta panadería es una porquería. Pues yo no lo voy a contratar, no lo voy a contratar. Yo digo, ah, listo, ahora sí aquí, yo consigo otro, ¿sí? Listo, así pasa con el Estado. Si yo voy a representar el Estado y me van a dar un cargo superior para yo ser administrador de un personal, administrador de unos recursos, administrador del tiempo de las personas, pues yo necesito representar bien lo que yo voy a hacer. Entonces yo tengo que hablar bien del Estado. En las preguntas siempre se habla bien del Estado, de las instituciones, de los gobernantes, siempre. Listo. Y viene el de la democracia. La democracia habla y dice que las decisiones del Estado, las decisiones que toma internamente las instituciones y el gobierno, va a ser de opinión de todos. Todos van a aportar, pero no todos van a llegar, por ejemplo, todos los sábados hacemos en la plaza digamos, en la central de Bogotá, nos reunimos todo el país, toda la nación allá, cada 8 días a tomar determinaciones. No, se llevaría muchos recursos, mucho tiempo y sería muy complicado ponernos de acuerdo todos así. Entonces, se eligen unos gobernantes, se eligen unos directivos locales, departamentales y nacionales, ¿cierto? Para tomar las determinaciones. Después lo vamos a mirar por qué se hace local o digamos la Junta de Acción, ¿cierto? La Junta de Acción, luego el Consejo Municipal, luego el alcalde, luego por qué el departamento. Eso es una estructura que se ha determinado por la población. Los nacionales, la nación, dijo, venga, vamos a hacerlo así, así, y lo plasmaron en su constitución. Si quisiera, lo pueden reformar, o si naciera otra nación, o otro estado, digamos, o si lo hubieran hecho cuando nació, de otra forma, pues sería de otra forma. Pero acá quisieron hacerlo de esta manera. Cuando leemos la constitución, a mí me parece un poema, porque la constitución está bien organizadita, tiene bien los derechos, tiene bien la estructura, tiene bien los balances. En la Constitución somos, yo les voy a decir una cosa, nosotros tenemos una de las mejores constituciones políticas del mundo, del mundo. Es un poema. Todos tienen derechos, todos pueden opinar, a todos se les respeta, y todos tienen garantías, está balanceado el poder, no hay, digamos, instituciones que no tengan un control, no hay alguien que pueda sobrepasarse en ese poder que se le ha otorgado. En la Constitución todo está muy bonito, muy organizado. Somos, yo creería que uno de los países con mejor estructura. ¿Qué sucede? Que hay problemáticas, hay diferencias y en el papel todo es bonito. ¿Qué sucede? Que en la vida real se meten los sentimientos y los sentimientos dañan eso que está en el papel. Pero sí tenemos muy buena estructura, sí está muy bien organizado. Listo, la democracia, todos intervienen, todos opinan de las decisiones que se van a tomar frente a lo que determine el gobierno y a lo que se haga en el Estado, o sea, las instituciones. ¿Listo? Vamos ahora a las formas de gobernar. Entonces, mire que hay un jefe de Estado que es el jefe representante de las instituciones, ¿cierto? Del Estado, de las instituciones. Cuando hablamos de Estado, de las instituciones, de la organización del país. Listo. Hay un jefe de gobierno que es el representante de quién? De presidente y ministro, de las determinaciones que toma digamos, el Ejecutivo, digámoslo así. Este es un jefe de gobierno. Cuando hablamos de gobierno es presidente y ministro, ¿cierto? Entonces hay un jefe de gobierno. Hay un jefe del ejecutivo, de la rama ejecutiva, ¿cierto?
que toma las determinaciones por la rama ejecutiva, el que hace el nombramiento, líder, nombramiento y remoción de funcionarios. Y hay un jefe del legislativo, de los que hacen las leyes, ¿cierto? ¿Qué sucede? Según esos cargos, se van a crear una forma de gobierno, que pueden ser parlamentaria, presidencial o constitucional. Estamos según esa manera. Entonces, en los modelos parlamentario, presidencialista o constitucionalista, ¿cuál es la diferencia de estas formas de gobierno? La responsabilidad, bueno, de esa forma de gobierno es quién, quienes ocupan este cargo. Digamos, en el parlamentario, el jefe de Estado podría decirse que es el representante, un representante que designan del Congreso, digámoslo así, del Parlamento. Entonces, él va a tomar determinaciones y el presidente del Ejecutivo. Van a haber dos que toman determinaciones. En el presidencialista, pues, el presidente va a ser jefe de Estado, o sea, el jefe de todas las instituciones, va a ser jefe de gobierno, ¿cierto? Que va a mandar presidente y ministros, y va a ser el jefe del Ejecutivo. O sea, va a tener tres cargos, como sucede en Colombia. En Colombia, el presidente es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es jefe de la rama ejecutiva. Entonces, él va a tener tres cargos. Es un presidente, pero tiene tres cargos. Y por eso la forma de gobierno es presidencialista. Esa es la forma de gobierno. Si, si el presidente no tuviera estos tres, digamos, cargos y tuviera otra persona que sería el, digamos, en otros países está el máximo ministro, ¿cierto? Entonces hay uno entre el ministerio que va a tomar la determinación, ¿cierto? O en otros, uno del Congreso, bueno, del Parlamento, lo designan como jefe del Parlamento y él va a tomar determinaciones. Es otra forma de gobierno. En nuestro caso es presidencialista. ¿Por qué? Porque el presidente es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es jefe del Ejecutivo. ¿Listo? Listo. Jefe del legislativo no, porque ahí por eso es al presidente del Senado. Este presidente, él va a terminar ese balance. Estamos a hablar de eso de los balances. Entonces, en las formas, esos son los modelos. En las formas, centralización, descentralizado, federado o confederado. ¿Cómo así, profe? Esto habla un poquito más de la república. Centralizado, digamos que en Bogotá todos los recursos del país llegaran a Bogotá y en Bogotá se tomaran las determinaciones para todo el país. Centralista. Pero no sucede así. Descentralizado. Los recursos puede que lleguen a Bogotá o allá llevan el balance, pero cada departamento va a tener unos recursos, se designan unos recursos y cada gobernador va a designar esos recursos para aplicarlos en su territorio, de acuerdo a qué, al concepto que le dé la asamblea, ¿cierto? Porque la asamblea va a determinar el rubro que necesita ese departamento, ese dinero. Listo. Entonces, ese es descentralizado. Federado, hay unas federaciones o digamos, como unos departamentos, pero ellos se manejan así digamos, reúnen los recursos dentro de ese departamento. Es una federación y confederación. Entonces, reúnen los recursos dentro de ellos y ellos mismos lo aplican en su territorio. ¿Sí? No va a nivel central. Pero estas son otras formas de gobierno, digamos, como sucede en Estados Unidos, ¿cierto? Y cada uno tiene sus propias leyes. Ojo que también es como complicadito esto. Hay una ley nacional, pero también cada lugar va a determinar su normatividad. En Colombia sucede de alguna manera con las ordenanzas, pero tienen un poder mínimo, o sea, no se, digamos, no sobrepasan a las leyes. Aquí en estos manejarían un balance igual, digamos, una ley o una ordenanza en ellos se verían iguales. Aquí no, la ordenanza va un poquito por debajo que la ley, porque las ordenanzas se sacan o se extraen de acuerdo a la ley. Listo, ya lo miramos más adelante. Aquí lo importante es que las decisiones las van a tomar o de nivel central o nivel central envía a cada uno de sus departamentos a tomar unas determinaciones o cada federación y confederación se maneja autónomo. Esto es las formas de gobierno. Y la república, república unitaria o descentralizada, lo que le decía. La república unitaria, entonces todo estaría en Bogotá y Bogotá manejaría los recursos y todo tendría que ser a un solo centro. Pero nosotros somos una república descentralizada.
porque le damos a, estamos descentralizados hasta por distritos, distrito comercial, distrito industrial, distrito de turismo, ya lo vamos a ver acá en un mapita que yo les organicé, ahí están los distritos. ¿Para qué sirven esos distritos? Para saber cuánto rubro o dinero yo voy a enviar a ese lugar para que administren y sepan, digamos, organizarse, ¿cierto? Nosotros somos república descentralizada. Entonces, nosotros somos un modelo presidencialista con una forma descentralizada y una república descentralizada. Eh, bueno, somos una república unitaria, digo, somos una república unitaria porque solamente el Congreso es el que legisla para todo el país, pero somos de una forma descentralizada porque los recursos los enviamos a cada sector para que lo distribuya. Entonces, mire que se va armando todo el Estado. Es complicado. Esto, profe, me está enredando, la verdad me voy a salir de aquí a loco. Pero es importante saber esto para después hablar más allá. Es decir, la ley aplica esto y esto y esto a la República. Entonces, cuando yo le hable de República, usted va a saber de qué es. El Estado hace esto, usted ya sabe quién es el Estado. Yo digo, el gobierno toma la decisión, ya va a saber quién es gobierno. Listo. Los requisitos de un Estado, la hegemonía política, o sea, que manda, que tiene un poder encima de ellos. Profe, entonces, ¿quién es más importante? ¿El ciudadano, porque estamos en democracia, o el Estado por la forma de gobierno? O el gobierno por la forma que estamos aplicando el poder. Le voy a decir una cosa, el gobierno manda sobre los ciudadanos para tener un control, pero en últimas el ciudadano es el que tiene la voz y el voto. Entonces, la soberanía la tiene el pueblo es el que determina qué se hace y qué no se hace, pero el pueblo está decidiendo el gobierno y el gobierno puede mandar sobre los ciudadanos para que se ejerza lo que opinó todos. Entonces, mira, vamos a tener presente esto siempre. El bien general prima sobre el bien particular. El bien de todos, el bien común, prima sobre el particular, sobre los derechos de uno. Entonces, los derechos de todos los ciudadanos priman sobre los derechos de un ciudadano o de un grupo. ¿Listo? Bueno, hegemonía política, eh, pre- permanencia de las normas, universalidad de su autoridad, legalidad de la organización y las funciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sepamos y respetemos que hay un presidente, que hay unas ramas del poder público y que la estructura de gobierno está bien, la estructura del Estado está bien. Que todos los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos diga, está bien como está organizado el Estado y vamos a respetar eso. Listo. Porque la soberanía es del pueblo. El Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho. Bueno, acá yo le hice una comparación. Resulta que la Constitución del 89, ella decía que el Estado era un Estado de Derecho. Y la en 1991 dice que es un Estado social de derecho. Profe, lo único que le hicieron fue que le metieron una palabrita social en la mitad. Se la metieron ahí y se la añadieron y ya. Pero esto cambia el contexto y cambia la forma del Estado. Entonces, en el Estado de Derecho, la responsabilidad es del ciudadano para con el Estado. El Estado dice qué se hace y el ciudadano le obedece. Y la responsabilidad del ciudadano, darle impuestos y darle todo lo que le pide al Estado. Listo. Pero en el Estado Social de Derecho cambian las cosas. Ahora, el responsable es el Estado con el ciudadano. Entonces, el Estado tiene que garantizarle una seguridad social a el ciudadano. Tiene que garantizarle los derechos, tiene que garantizarle todas las facultades que tiene como ciudadano. Entonces, cambia en esencia eh, cómo está organizado el Estado, ¿cierto? En el Estado de Derecho, el que se beneficia sería el Estado. Y en el Estado Social de Derecho, el que se beneficia es el ciudadano. Nosotros somos un Estado social de derecho. Listo. Pues vamos a mirarlo acá. Yo le hice un mapita acá. No sé si quedó bonito o no quedó tan bonito, pero es un mapita donde organizo todo lo que estamos hablando. Las tres paticas, territorio, población y gobierno. Las tres paticas del Estado. Ahí están, ¿cierto? El territorio. En tierra tenemos 1.141.748 kilómetros en extensión de tierra. En extensión marítima tenemos 988.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Tenemos, bueno, tenemos por un lado el mar Caribe, ¿cierto? El océano
Atlántico, y por otro lado el Pacífico, que nos nutre, digamos, a ser una de las economías, digamos, más solventes porque tenemos más recursos. Listo. Eh, de esto tenemos la población. Entonces, dentro de la población tenemos 51.270.000 nacionales, pertenecen a la nación, nacido en Colombia. Estas cifras pueden cambiar un poquito, pero más o menos es 1.142.319 extranjeros. Esto puede cambiar porque todos los días están migrando personas al país. Hay demasiados extranjeros, sobre todo venezolanos, ¿cierto? Puede cambiar, pero es para tenerlo presente. Entonces, dentro de esa población están los nacionales y los extranjeros, ¿cierto? Y se destacan dentro de esos nacionales que hay 87 etnias indígenas. Hay 710 resguardos. Ojo con estos resguardos, muchachos. Los resguardos tienen cuatro autonomías. Autonomía de gobierno, autonomía fiscal o de recursos, autonomía de legislación, ¿cierto? De leyes, de la ley materna de ellos, la ley madre, la ley grande, y administrativas. Ellos se manejan solos. Y el país el Estado tiene que designarle un rubro, unos recursos para ellos. Profe, eso está mal, esos manes no se la pasan sino metidos en su resguardo y ¿por qué le tenemos que dar plata a nosotros? Porque resulta que todo este mapita que está pintadito acá en amarillo era de ellos, era de ellos. Y vinieron los españoles, violaron, acosaron, maltrataron, usurparon, le cambiaron toda su, digamos, cultura por meterle la española. Se olvidaron de su lengua nativa, se olvidaron de sus leyes, la ley madre, se olvidaron de sus prácticas de salud para curarse ellos mismos, se olvidaron de su agro, de cómo estipulaban su agro, se olvidaron de todo porque el que no decía lo que dijeran los españoles, pues lo mataban. Entonces, lo que ellos fueron saqueados, violados, maltratados, usurpados. Quiere decir que esto es de ellos. Entonces, por eso le tenemos que dar recursos para que ellos se administren y le tenemos que dar esa, digamos, determinación de que ellos se manden solos. Profe, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. No nos interesa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es así, y así lo dice la norma. Para el examen, lo que diga la norma está bien. Profe, pero yo opino que no, que no. No interesa lo que usted diga, lo que diga su jefe, lo que diga su antiguo, no importa. Lo que importa es lo que esté en la norma. Si está en la norma, si está en la norma, es verdadero. Si no, no sirve de nada. ¿Listo? Bueno, entonces, ya tenemos la patica del territorio, la patica de la población, necesitamos la patica del gobierno, ¿cierto? Ese gobierno decíamos que es presidente, ministros y jefes de despacho, ¿cierto? Jefes de departamento administrativos. Eh, Está el presidente, un vicepresidente, 18 ministerios por ahora y 6 departamentos administrativos. Ese es el gobierno. Listo. Ahora hablábamos de la república, y esa república es unitaria, pero tiene una forma descentralizada por los bienes, ¿cierto? Se estipula o se da en 12 distritos. 12 distritos. Distrito capital. Cuando hablamos de distrito capital de Bogotá, es porque es un distrito, es una ciudad, pero tiene forma de distrito. O sea que le van a dar unos recursos más grandes por ser distrito. Distrito capital, ¿cierto? Distrito de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Algunos son porque son turísticos como Cartagena, otros por ser industriales o portuarios, ¿cierto? Barranquilla, Buenaventura, portuario, mire. Medellín, industrial. Monpós, ¿cierto? Riohacha, Turbo, Tumaco, Cali. Son distritos, o sea que tienen que tener unos recursos más grandes. Profe, pero está Tumaco y Tumaco es muy pobre. Sí, ya lo que sucede en la vida real es diferente, pero es un distrito. Tiene unos recursos más amplios. Listo. Ahora, después de esos distritos, nos vamos a dividir, digamos, en departamentos. Hay 32 departamentos. Esos departamentos se van a dividir en municipios. Hay 1.123 municipios. Así está organizado, digamos, la forma de gobierno, más o menos. Pero cuando hablamos de gobierno, hablamos de presidentes, ministros y jefes de departamentos administrativos. Listo. Ahora, la Constitución nos dice que el idioma oficial es el castellano, ¿cierto? No el español, el castellano. Pero en ese castellano también son
oficiales las lenguas nativas en cada uno de sus resguardos. Recuerde que ellos son unos estados pequeñitos dentro del estado de Colombia. Ellos son como si fueran independientes, un estado independiente dentro del estado de Colombia. Listo. Y ellos van a tener 64 lenguas eh, amerindias, ¿cierto? O nativas. Estas 64 lenguas también son oficiales de Colombia, también son oficiales. Listo, hablamos de que hay un Producto Interno Bruto, profe, ¿qué es esto? Es básicamente lo que produce en dinero o en recursos o en facultades, digamos, económicas el país. ¿Cuánto produce? Pues produce 314.3 mil millones de pesos, ¿cierto? Listo, esto es como por identificar. En territorio, la extensión del Mar Caribe son 658.000 kilómetros cuadrados, la del Pacífico son 330.000 kilómetros cuadrados, el mar territorial que es, profe, ¿qué es eso del mar territorial? Resulta que llegamos a la playa, ¿cierto? Estamos en la playa paraditos donde llega el mar, la putica llega al mar, y ahí en adelante se traza una línea o un espacio para decir que ese territorio es aún de Colombia porque está dentro de la costa, ¿cierto? Ese mar territorial tiene 12 millas náuticas, esa es la distancia. Después de ese mar territorial, ya estamos en el mar, ya no hay nada de playita, ni de arena, ni nada de eso, ¿cierto? Sigue otra zona que se llama la zona contigua, y son 12 millas náuticas. Después de esa zona contigua, viene otra zona que se llama la zona económica exclusiva, que es para la pesca y todo esto, ¿cierto? O la extracción de petróleos y esto. Y esa zona contigua va a tener 200 millas náuticas. Después viene la plataforma continental, que ahí sí ya es, o sea, digamos como mar abierto, ya, y esto ya es, bueno, mar abierto desde antes, pero ya es como algo que tiene que ver global, digamos, la plataforma continental. Anterior a esto, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica pertenece aún al al territorio, o sea, que pertenece al Estado, es del país. Entonces, por eso yo le hice unos dibujitos acá, azulitos, en los mares. El mar no es solamente, el territorio no es solamente lo que está aquí en este mapita amarillo, es más allá porque nos abarcamos o llegamos a la extensión del mar y llega más allá, o sea, que cuando cuando dibujemos el mapa de Colombia es más grande porque toca hacer hasta la zona económica exclusiva, hasta allá toca dibujar, es un cuadrito. Por eso se peleaban, Nicaragua y Costa Rica han tenido inconvenientes con Colombia, porque son vecinos de Colombia. Cuando nos dicen cuáles son los vecinos de Colombia, nosotros decimos Perú, Ecuador, Brasil, porque estamos pegados por tierra, pero no decimos Jamaica, esto, Nicaragua, República Dominicana, la Guayana francesas, todo esto son vecinos de nosotros, por mar. Listo. Eh, Van los ríos, tenemos 50 ríos, los ríos más importantes, el río Magdalena, Amazonas, Orinoco, Cauca, Putumayo. Eso es como para tener presente. ¿Listo? Las vertientes, que está la vertiente del Caribe, el Pacífico, el Amazonas, Orinoco y Catatumbo. Eh, 37 complejos de páramos, que está el de Sumapaz, el de Cruz Verde, el Tablazo, el complejo del Tablazo, eh, Las Hermosas. Listo. Y ahí sí bien, venimos a lo que tiene que ver con la rama del poder público. Tiene que ver el balance del poder. Hablamos de que poder es mandar sobre los otros. Eso es poder. Dicho en malas palabras, es eso, mandar sobre los otros. Y para eso se crean tres ramas que van a mandar sobre todos los otros, que es la rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. Y van a haber unos órganos que son los órganos independientes y los órganos autónomos. Podría decirse que son cinco poderes, pero las ramas son solamente tres. Tres. Pues la rama legislativa, ¿cómo está organizada? Esta rama tiene un congreso y ese congreso está dividido en Cámara Alta y Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado. Hay 108 diputados, se llaman diputados, que son senadores. Esos diputados son senadores porque pertenecen al Senado, ¿cierto? Son la Cámara Alta. En la Cámara Baja hay 172 diputados, también son diputados, pero son diputados de la Cámara o de la Asamblea, ¿cierto? Estos son representantes y son de la Cámara Baja, ¿listo? Y hay unos consejos municipales.
profe, en la legislativa no salen los consejos municipales, pero hacen la misma función dentro de su ámbito, ¿cierto? Y hay 12.166 concejales en Colombia. Listo. Después viene, ah, formal, formal. Después viene la rama judicial. Esta rama tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene unos entes superiores, ¿cierto? La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Este último cambia el nombre, cambia el nombre. Ahora es el Consejo Disciplinario de la rama judicial. Cambia el nombre, pero ahí está así. Listo. Tienen los órganos autónomos y los órganos independientes. ¿Qué quiere decir? Que administrativamente ellos no reciben recursos de ninguna de las ramas del poder, que no reciben órdenes de ninguna de las ramas del poder, ¿cierto? Se hace independientes, manejan sus propios recursos y trabajan según lo que ellos crean convenientes o la función de ellos. Se hace independiente ¿para qué? Para que haya una transparencia, para que ninguna de las ramas lo presionen y diga, mira, usted no puede hacer esto porque, mire, yo soy su jefe. Entonces, ellos pueden controlar, verificar y hacer veeduría de cualquier órgano, de cualquier institución. ¿Listo? ¿Cuáles órganos son? Por un lado, la Contraloría de la República. Ojo, muchachos, la Contraloría de la República, ¿por qué? Porque vigila los recursos públicos, platica, ¿cierto? Lo material e inmaterial que tiene el Estado, ¿cierto? Por otro lado está la Procuraduría de la Nación. ¿Por qué? Porque la Procuraduría va a vigilar lo disciplinario, cómo se comportan las personas. Entonces, va a ser Procuraduría de la Nación, va a vigilar el comportamiento de las personas en lo que tiene que ver, sí, en lo que tiene que ver disciplinario. ¿Listo? Sobre todo de quienes son jefes de despacho administrativo, jefes de gobierno, digámoslo así, presidente y todo esto, o jefes de instituciones, sobre todo lo que tiene que ver con jefes. No quiere decir que no maneje grados inferiores, pero sobre todo la Procuraduría va a vigilar bien esto, a las instituciones. Después viene Banco Central de la República. Él se maneja independiente. Él solamente va a tener unos balances, unas concepciones o digamos unas reuniones con presidente, ministros y puede ser Congreso o algunas, digamos, de las cortes o los entes superiores para unas veedurías, digámoslo así. Pero él va a ser independiente, independiente. Luego, el Consejo para la Comisión Nacional Civil, el Consejo Nacional de Televisión, los entes universitarios, lo que tiene que ver de consumidor, todos estos órganos son independientes, son autónomos. Listo. Ahora vamos a ver la estructura de Estado, muchachos. Entonces, aquí lo que les decía, están las ramas del poder público y los órganos independientes y autónomos, ¿cierto? Es en la rama legislativa. ¿Qué hace esa rama? Crea o hace que nazcan las leyes, ¿cierto? Ejercen el control político sobre el gobierno. O sea que el Congreso puede llamar al ministro, venga, ve, díganos qué ha hecho o por qué hizo esto. Venga, presidente, se está embarrándola en esto. Hace un control político. Aquí es donde se crea el balance de poderes. Aquí es donde se crea. ¿Por qué? Porque la rama legislativa tiene un poder, la rama ejecutiva tiene otro poder, la rama judicial tiene otro poder, pero entre ellas se van a vigilar. Cuando una rama la está embarrando, la otra rama le va a decir, venga, 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 yo le vigilo. ¿Qué sucede, profe? Pero es que eso después como que en la vida real se pierde. ¿Por qué? Porque yo lo vigilo a usted, pero usted me vigila a mí. Entonces, usted me sacó un chismecito mío, entonces yo le saco el suyo. No quiero tocar estos temas, pero yo sé que me pueden decir. Entonces, eh, en la vida real puede que sucedan muchas cosas, pero lo que necesitamos saber es lo que dice la norma. Hay un balance de poderes y se hace bien. ¿Listo? Entonces la rama legislativa va a poder verificar a la rama ejecutiva que realice bien su trabajo y va a poder hasta verificar, no es así, pero puede hasta verificar a la rama judicial. Podría verificarlo. Los órganos autónomos también pueden verificar lo que hace la rama ejecutiva y lo que hace la rama legislativa. Decirle, venga, señor presidente, la Procuraduría, yo lo voy a investigar por esto. O la Contraloría, venga, señor presidente, ¿dónde están los recursos que están estipulados para eso? O ese contrato, ¿por qué se realizó de esta manera? Entonces, mire que va a haber un balance. No es de que yo diga que lo que yo diga se hace y ya.
No, va a haber un balance. Listo, entonces la legislativa hace las leyes y administra el poder del gobierno, ¿cierto? Hay dos cámaras, que está la Cámara Alta del Senado y la Cámara Baja, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los diputados de la Cámara Baja, la Asamblea. Y los consejos municipales, profe, pero es que ellos yo los busco y ellos no están ahí en la rama legislativa, pero ellos hacen prácticamente el mismo control, pero localmente. Entonces, por eso los meto aquí. Puede que en otros mapas no los encuentren, esto lo hago yo. Yo me pongo a leer la norma y digo, "Ah, venga, voy a meterlos acá, ¿cierto? Si quieren, no los metan, pero yo lo hago porque ellos hacen lo mismo, ellos verifican y hacen un control del alcalde y hacen unos acuerdos municipales donde dicen si los recursos se pueden utilizar o no se pueden utilizar para eso, para que el alcalde pueda utilizarlos. Entonces, mire que hace lo mismo que hace una asamblea, lo mismo que hace un senado, pero localmente. Listo. Viene la rama ejecutiva. ¿Qué hace la rama ejecutiva? Garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Eso es lo que hace la ejecutiva. El presidente está para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Los ministros, cada uno de su despacho, cada ministro, están para garantizar los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Los jefes administrativos, ¿cierto? ¿Para qué están? Para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Listo. Entonces está el presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, unidades, unidades administrativas especiales. eh, bueno, acá está todo organizadito, la rama ejecutiva. Luego viene la rama judicial. ¿Qué es lo que hace? Vere- eh, eh, verificar, verificar que lo que estipuló la legislativa se cumpla. O sea, administrar justicia. Hace que todos los colombianos cumplan con lo que se creó en el legislativo. ¿Listo? Entonces, hay unos órganos superiores que están en la Corte Constitucional, que tiene que ver con la jurisdicción constitucional. Ojo que la jurisdicción es en qué ámbito se va a manejar, o sea, si es constitucional, penal o esto. La jurisdicción no es un territorio, la jurisdicción es una forma de derecho, una forma de derecho, digámoslo así, no es, bueno, o sea, no lo estoy diciendo técnicamente, pero es para que me entiendan. Digamos, la forma administrativa tiene un órgano, tiene una jurisdicción, que es la jurisdicción administrativa. La constitucional tiene una jurisdicción, o sea, todo lo que habla de constitución tiene una jurisdicción, la jurisdicción constitucional. ¿Listo? Espera que me salió. Listo. Entonces, el órgano la Corte Constitucional es verificar la correcta lectura de la Constitución y aplicación de esta. Listo. La Corte Suprema de Justicia está en la jurisdicción penal, o sea, todos los delitos. Después vienen los tribunales superiores y juzgados. El Consejo de Estado, que habla de lo administrativo y contencioso administrativo. ¿Qué es lo administrativo? Recursos, digamos, orden, y lo contencioso administrativo es en contra de lo que se estipula en lo administrativo. Entonces, un alcalde determinó un rubro o algo para una acción. Entonces, hizo algo administrativo. Y yo estoy en contra de eso que él hizo, voy a lo contencioso administrativo, que es ir en contra de lo que él hizo, lo administrativo. Listo, ahí está el Consejo de Estado. La Fiscalía General de la Nación, que va a verificar y va a hacer la investigación de todos los delitos, ¿cierto? El Consejo Superior de la Judicatura, que ahora es el Consejo Disciplinario Judicial, creo que se llama así, que es que verificar que todo, digamos, que todo este órgano se maneje de la mejor manera. Si hay un fiscal, un juez, un abogado que no esté desempeñándose como debe ser, este consejo lo va a poder sancionar. Entonces, a veces, yo soy abogado. Listo, señor abogado. Lo que usted está haciendo es obstrucción, ¿cierto? Pero présteme su carnet, su tarjeta profesional y yo voy a hacer un informe, un comunicado oficial de los hechos que están sucediendo aquí al Consejo Disciplinario Judicial o al Consejo Superior de la Judicatura para que verifiquen este caso. Ya, hay un control que lo vigila él también. No es que, yo me mando solo y yo hago lo que me da la gana. Yo soy abogado y hago lo que me da la gana. No, también va a haber una verificación. Yo soy de la veeduría. Sí, venga, la veeduría, la ley 850 dice esto. Présteme. Pero usted es veedor y es abogado. Présteme. Yo hago un comunicado oficial, un informe de lo que usted está haciendo acá. A ver si está bien o está mal. Que el ente disciplinario judicial verifique si su actuar está bien o está mal. Listo. La Comisión Nacional de Disciplinaria Judicial. Creo que se llama así. Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Creo que se llama así.
Listo. Hace el control de las jurisdicciones, que la jurisdicción, una jurisdicción constitucional, lo constitucional, jurisdicción penal, jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa, ¿cierto? Listo. Ordena los juzgados y bueno, listo. Pasamos al órgano autónomo e independientes. Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, ahí está la Registraduría Nacional está dentro del Consejo Nacional Electoral. Él va a ser autónomo para que haya transparencia en las elecciones. La Comisión Nacional de Televisión va a verificar que haya una responsabilidad social de estos organismos o estas instituciones o empresas, digámoslo así, ¿cierto? El Banco de la República va a velar porque se maneje la estabilidad económica dentro del país, ¿listo? O dentro del Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿listo? Va a verificar que esos puestos que son de servidor público sean bien administrados, si haya meritocracia y no haya corrupción, si están cumpliendo las funciones o no están cumpliendo las funciones. Listo. Las corporaciones autónomas regionales van a hacer control ambiental. Los organismos de control, ¿cuáles son? Contraloría y por otro lado Ministerio Público. Dentro de ese Ministerio Público hay tres entes, que están Defensoría del Pueblo, Procuraduría y agentes del Ministerio Público. Todos ellos se llaman Ministerio Público. Y por otro lado está la Contraloría. La Contraloría está el Contralor y los demás que siguen aquí. Ellos van a hacer el control del dinero. La Procuraduría va a hacer el control de las garantías y, digamos, del buen comportamiento de los servidores. ¿Listo? Lo disciplinario. Muchachos, ¿seguimos o paramos? ¿O qué dicen? Algunos tienen que cambiarse para seguir turno, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Están ahí? Sí, profe, Sí, ya ahorita a las 14:30. sí, terminamos. Dejamos aquí en la noche y te continuamos. Sí, profe, continuamos en la noche. Listo, listo. Digamos, me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo. Hasta el Yo creo momento que sí, hablo muy profe. rápido y como que los bombardeo muy rápido, ¿cierto? Pero quiero que vayamos entendiendo esto para poder ahí sí ver lo que es constitución. Profe, ahorita por el interno le hago dos preguntas, que ahí que vio el tema, que sería bueno tenerla en cuenta. Y ahorita por Listo, el interno le pregunto yo. listo, listo. O en la nochecita, Hágale no, una tomo, pregúnteme y la aclaramos, hágale- digamos, en la noche. Señor, hágale la pregunta una vez para ir todos de dudas. listo, listo, sí, pregunte mejor. Y salimos y con las dos preguntas cerramos. Si quiere. Bueno, muchachos, mire, es que esta es la base para comprender la estructura de Estado, para comprender cómo estamos organizados y para comprender competencias ciudadanas, porque es que la competencia ciudadana no nos preguntan qué hace un presidente, nos dan la casuística, nos dan el tema y tenemos que determinarlo. No nos dicen, venga, ¿cómo se utiliza este mecanismo de participación o qué es el voto? No, nos dicen, venga, hay una situación, ¿cuál utilizamos? O nos dicen, necesitamos reformar la Constitución. ¿Qué mecanismo de participación utilizamos? ¿Cierto? No nos van a decir qué es el plebiscito y qué es el referendo, o no nos van a decir cuál es la diferencia que hay entre ellos. Pero al usted contestar esa pregunta, le está demostrando al ente evaluador que usted comprende y diferencia cada uno. Y ahí es donde fallamos. Hay compañeros que tienen demasiado conocimiento, son unas Biblias, pero al momento de diferenciar o al momento de responder, se dejan llevar por la pregunta y contestan mal. Hay compañeros que son abogados, que son ingenieros, que son y saben mucho, son muy buenos, pero al momento de responder no saben cómo responder. Por eso enfatizo que lo primero es lectura crítica y competencias ciudadanas. Después de ahí, todo se va dando por añadidura. Si usted conoce lo global, lo particular, lo pequeñito, ya lo va a entender. ¿Listo? La pregunta, las dos preguntitas, se fue. Bueno, dijo que por internos. De todos modos, yo le respondo a él. Y si hay que hacer la claridad, yo en la noche lo digo en la clase. ¿Listo? Muchachos, Mendoza es tímido. sí. Muchachos, quiero que por favor, de pronto, si vamos muy rápido, pues me dicen. Yo quiero hacer que todo, digamos, fluya
de manera rápida para poderle dar dos vueltas a los temas. Si les envío algunas cosas y de pronto van atrasaditos o eso, no se molesten. Lo ven después o van a su ritmo. Traten de ir a su ritmo. Yo trato de enviarles bastantes cositas porque siento que si adelantan el examen, necesitamos saber muchas cosas. Si no lo adelantan, no importa. Vemos los temas, volvemos a verlos y los evaluamos. No importa. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les quería decir? El que quiera investigar más allá, el que quiera adelantar clases, me dice, yo le voy enviando clases, le voy enviando temas, no importa, no importa. Y los que me están quedando atrás, por favor, adelanten clases. Hay algunos que por temas laborales no han entrado a clase y necesito que se adelanten para que vayamos al ritmo. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, la pueden hacer en el video de la clase que están viendo, la pueden hacer ahí, me pueden escribir a WhatsApp o me pueden decir en la clase. Profe, yo estaba viendo tal video y esta pregunta. ¿Qué sí les digo? Que no nos tratemos de enfocar en, profe, es que yo tuve un procedimiento así y así, porque las clases se hacen solamente de hablar de su procedimiento y no adelantamos temas. Yo he visto y he estado en otras academias donde solamente hablan de no es que a mí me pasó esto con un menor, a mí me pasó con esto, y se demoran toda la clase solamente en hablar de ese tema y perdemos tiempo. Entonces, otra cosa que, que les quiero pedir, el grupo solamente usémoslo para el estudio. Mire lo que sucede. Como hablan otras cosas que no son estudio, algunos compañeros no le prestan atención y no saben ni cuándo son las clases. Entonces, por favor, ahí solamente lo que es de estudio, nada de recocha, nada de memes, nada de nada. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya, pues aquí se va a cerrar la clase. Entonces, nos vemos en la noche para que se cambien y eso para recibir turno. ¿Listo, muchachos? Gracias, Muchas profe. gracias por asistir. Estudien, busquen la agenda, tomen apuntes y dedíquense tiempo a esto. ¿Listo? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Chao. Listo, profe, gracias, chao. Chao.